Muy buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mi nombre es Marcos y me acabo de acordar que me olvidé la camiseta de Argentina que iba a traer para mostrar en esta parte del video. La puta que me parió. Cuestión, voy a ser voluntario en Qatar 2022. ¿Qué significa eso? Significa que voy a estar trabajando en el Mundial, en el evento más importante del mundo. Yo cuando hace 6 meses me decías que iba a ir a Qatar y no te quería ir en pedo, y ahora resulta que sí que voy a ir de voluntario y le voy a contar todo sobre cómo es o qué es ser voluntario en la Copa del Mundo. Así que bienvenidos a este nuevo video. Re que yo me moví como diciendo, me voy a ir a buscar un lugar para sentarme y grabar este video, y me acabo de dar cuenta que no hay manera de sentarse porque está todo nevado acá. Entonces donde me sienta me voy a... Si ya hace frío, tener el culo frío va a ser el doble difícil. Así que voy a hacer el video parado. Sí, ya fue, ¿qué le vamos a hacer? No me molesta tanto, además estoy en movimiento. Este video va a ser un estilo preguntas y respuestas. Ustedes preguntan las preguntas que me hicieron en Instagram y en diferentes redes sociales, y yo respondo. Acuérdense que mi Instagram está acá abajo, y si les interesa este video y les gusta, le pueden dejar un like también, ya que van acá abajo a ver mi Instagram. La primera pregunta que me hicieron es: ¿qué es ser voluntario? ¿Qué es lo que... A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué carajo estás? ¿Por qué vas a ser voluntario? Básicamente ser voluntario, como en cualquier lugar del mundo, es ir a ayudar en la Copa del Mundo, básicamente a trabajar ahí. Pero al trabajar como voluntario te dan la posibilidad de, por ejemplo, darte un alojamiento gratuito, pero al mismo tiempo vos sos un voluntario. Eso quiere decir que como no sos un trabajador, vos estás haciendo eso por voluntad propia, no te van a pagar, por ejemplo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente ser voluntario es ir por voluntad propia a ayudar en la Copa del Mundo, ya sea en los estadios, ya sea en los hoteles donde van las figuras públicas o los equipos o los diferentes lugares. Eso es ser un voluntario. Si ustedes van a la Copa del Mundo, seguramente se van a cruzar millones de personas con un uniforme que, si mal no recuerdo, es violeta, una remera violeta de Adidas, muy fachero. Esos son voluntarios. Así que si ven a uno van a decir, bueno, este es como el flaquito que vi en YouTube que me estaba contando que es ser voluntario. Otra pregunta que me hicieron es: ¿cómo se dio lo de ser voluntario? Y la realidad es que yo, si hay algo que quería, algo que tenía, me estaba planteando como objetivo, era ir a Qatar, ir al Mundial. Quería ir, pero todos sabemos lo caro que es Qatar como país, y también que es el mundial más caro y más difícil de acceder de la historia. Un destino completamente lejos para mí, que era de Argentina, y para toda Latinoamérica y casi para todo el mundo. Es un lugar lejos y que encima el costo de vida ahí es caro. Entonces, ¿cómo mierda hacíamos? Entonces, ¿cómo se va dando esto? Básicamente me vengo a Noruega, empiezo a trabajar acá, empiezo a tener un ahorro considerablemente copado, bueno, para poder tomar la decisión de ir. Pero hasta ese momento yo todavía no había decidido, todavía no había dicho yo voy a ir a Qatar, porque seguía con lo mismo, es muy caro. Ahí es el momento donde empiezo a averiguar y me sale una notificación, una nota de, creo que Teis Sport, diciendo: están buscando voluntarios para Qatar. Dije, vamos a probar a ver qué onda. Entro a la página, veo que seguían las inscripciones abiertas, me anoté y acá estamos. Nos vamos de voluntarios a Qatar. Fue un proceso muy interesante y les voy a contar un poco en la próxima pregunta. Y la próxima pregunta es: ¿cuál es el proceso para ser voluntario? El proceso para ser voluntario es básicamente y muy resumidamente llenar tus datos, mostrar quién sos, poner un poco y contar un poco sobre vos en un forms de Google, creo que era, donde contás un poco qué experiencia tenés haciendo voluntarios o qué experiencia laboral tenés. Después de eso haces como un juego, se podría decir, donde tenías que ir respondiendo qué harías en ciertas situaciones. Hasta ahí es todo aburrido. Después viene una de las partes importantes, las partes claves, que es una entrevista con una persona, o sea, una entrevista real. Ahí todo lo anterior era manejado obviamente por robots, por una página creada. Y ahora lo que siguió después es una entrevista real. Después de esa entrevista te ofrecen un rol que vos podés aceptarlo o rechazarlo. El tema es que si lo rechazás no te aseguran que te vayan a dar otro rol. A mí el rol que me tocó es Event Transport, que no sé exactamente qué es. O sea, sé lo que es, básicamente es ayudar con todo lo que sería parte estacionamiento en uno de los hoteles que me tocó, pero no sé exactamente qué voy a hacer. Me lo contaron muy por arriba, o sea, no es que tenga un detalle exacto todavía de lo que voy a hacer. Después de eso viene un entrenamiento, que es una plataforma donde entrenás y donde
donde te cuentan un poco las reglas y demás. Y lo próximo que llega es Qatar. Te lo súper resumí, esto fue un proceso de 2 meses, pero te lo súper resumí porque no va al caso. Otra pregunta es, ¿te pagan por ser voluntario? Y la realidad es que no, pero también hay mucha gente que puede llegar a decir, che, esto es explotación, Gile, no, ¿qué onda? No, bueno, la realidad es que ser voluntario, como lo dice la palabra, vos sos voluntario, o sea, lo haces por voluntad propia. Y eso no quiere decir que no tenga sus ventajas, porque por ejemplo, el alojamiento es gratis y yo voy a estar 30 días en Qatar, me voy a alojar 30 días gratis en Qatar, lo cual ahí ahorro un montón de plata. Y para el tema de los trabajos, vos no tenés que trabajar los 30 días. Yo, por ejemplo, en mi caso, creo que tengo que trabajar entre 7 a 12 días nomás de 30. O sea que voy a trabajar relativamente poco y voy a tener un alojamiento que sale unos $3.000, que es un numerito, totalmente gratis. Así que no me quejo en lo absoluto en ese sentido, pero sí, la respuesta es que no te pagan. Otra pregunta, y la pregunta más obvia y que yo también me hacía es, ¿se puede conseguir tickets, entradas gratis? Y la realidad es que gratis no es nada, pero dicen que va a haber una plataforma para voluntarios para comprar tickets. Eso lo veo muy raro, no lo veo muy viable, pero bueno, dijeron que iba a estar. Por ahora no hay noticias de eso y yo creo que no va a existir, pero bueno, la esperanza y la fe es lo último que se pierde. ¿Qué beneficios tiene? Otra pregunta que me hacía mucho, y el beneficio para mí más grande es el tema alojamiento y también un poquito de saber que llegas allá y que hay millones más de voluntarios, tipo, vas a conocer gente muy copada. Yo creo que va a ser una experiencia muy interesante para conocer nueva gente y para conocer gente que esté en la misma que vos, porque el que va de voluntario, uno puede querer tener la experiencia de ser voluntario en una Copa del Mundo, pero también es futbolero, y acá los que somos futboleros nos entendemos. Los que son futboleros lo saben. Así que es para mí un beneficio muy grande. Los dos beneficios más grandes son el tema de alojamiento gratuito y el tema de el conocer gente, estar viviendo una experiencia recopada. Es una buena experiencia para poner en el currículum también. Te da la posibilidad, si te va bien, de poder ir a ser voluntario en otros eventos deportivos que organice la FIFA. Es muy interesante, la realidad es que me pone muy contento y para mí esos dos beneficios son más que claves. O sea, yo creo que es súper bueno, aunque parezca poco, no es poco. Estoy seguro que todo esto que va a generar ser voluntario en la Copa del Mundo, para mí en el futuro me va a ayudar a crecer un montón. Otra pregunta que me hacían es si prefiero ir como voluntario o como turista. Y la realidad es que, a ver, si yo tuviera la plata y estaría ahí gozando como diciendo soy millonario, y bueno, capaz ahí sí obviamente me gustaría ir como turista para no tener que estar preocupado en otras cosas y no tener que estar 2 meses haciendo trámites y haciendo entrevistas y bla, pero no es mi caso. Así que en ese sentido, si es por un tema económico, obviamente me gustaría ir como turista. Ahora, si yo tuviera ahora la plata, no siendo millonario, pero tuviera ahora la plata y me da la posibilidad de ir de voluntario, yo la realidad es que elegiría ir de voluntario. Porque más allá del ahorro, creo que es una experiencia muy interesante. A ver, vamos a conocer mucha gente y va a ser una experiencia que no la tenés todos los días. Yo creo que es una experiencia que no podés conseguir en cualquier lado. Y poder decir, estuve de voluntario en la Copa del Mundo, me parece que es algo lindo para contar. Incluso haciendo este video me pone contento. Así que estoy súper contento y creo que hoy, incluso teniendo la plata, prefiero de voluntario antes que turista. Vamos a ver qué pasa después cuando termine el voluntario, si está bueno o si no está tan bueno. Pero eso nos vamos a enterar más adelante en 1 mes y medio aproximadamente. Y bueno, hasta acá el video de hoy desde Noruega y próximamente los videos van a ser desde Qatar. Increíble. Nos vemos en el próximo video, pero yo quería contarles y quería hacer este video porque ser voluntario en Qatar estoy seguro que va a ser una de las mejores experiencias de mi vida y estoy muy contento. Así que si les interesa saber cómo es la vida de un voluntario y cómo es el mundial en Qatar, se pueden suscribir, dejar un like, dejar un comentario, porque se va a venir un contenido de mucha calidad y estoy muy feliz de comentarles esto. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Chau.